Regreso a clases es el nombre de este programa especial. Son las 11:21. Estamos en RPP, la voz de todo el Perú. Iniciamos un nuevo bloque y la pregunta que nos hacemos desde el inicio es cómo se pueden resolver los problemas de la educación a corto y largo plazo en las regiones de nuestro país. Vamos a ver qué pasa en regiones y para ello tenemos una mesa muy interesante. Está aquí con nosotros en la cabina de RPP Raúl Neira del Ben, especialista en reforma y cambio de sistemas. Neira del Ben, especialista en reformas y cambio de sistemas educativos. También está Quillasumac Miranda Troncos, ex viceministra de Educación, ha sido 3 veces además directora de la Direlim Lima. Y tenemos 2 invitados más, uno desde Junín, Walter Angulo, ex director regional de Educación en el Cusco, y también desde Loreto, Luis Pinedo, ex director nacional de Educación de Loreto. Abrimos entonces y para todos va la pregunta: ¿cuál es el problema urgente y cómo, sobre todo, podemos ofrecer una solución? Empezamos en cabina. Bienvenido, Paul. Gracias. Mávila, gracias. Yo creo que el centro de la discusión ahorita y el foco obsesivo del sistema debe ser en los aprendizajes. Venimos con una debilidad que se hace marcada, digamos, y se ha acentuado producto de la pandemia. Y el foco tiene que estar puesto en la recuperación, en el fortalecimiento de los aprendizajes, porque si no nos enfocamos en ese trabajo los próximos 3 o 4 años de manera sostenida, el Perú va a pagar los próximos 20 años una factura que creo que no estamos ni en la capacidad ni en la disposición de pagarla, ¿no? Correcto. Mávila, Vamos entonces, sí, primero coincidir gracias. inmediatamente con Paul y tener la oportunidad también de decir que la afectación emocional y todo lo que estamos sintiendo como país, como familias y obviamente todo se vuelca en la escuela, es un tema que se tiene que abordar y también tiene que ser una prioridad. Y en realidad creo que poner en la agenda los aprendizajes y la salud emocional de los estudiantes es un tema que se tiene que poner como prioridad de la escuela, teniendo en cuenta que las agendas no necesariamente en las regiones, ni necesariamente cuando tú hablas de educación, es de lo que se pide primero atención, ¿no? Nos van a decir de infraestructura, hay una promesa para terminar los colegios en 3 años, ya todo el problema de infraestructura del país, y en realidad cuando uno se da cuenta cuál es el sentido de la escuela, en este momento nosotros tenemos en nuestro país una situación que atender que también nos demanda una necesidad de hablar de ciudadanía. ¿Qué cosa aprendemos a la escuela y cuál es el sentido urgente de la escuela? ¿Para qué sirve la escuela? Para que vayamos todos, para que aprendamos reglas, para que aprendamos a convivir. Y 2 años y medio más o menos no hemos vivido juntos y los chicos que tenían que aprender a que uno se para detrás de otro y que no, con el amiguito no te peleas a puñetazos y a jalones, que de repente no lo puedes aprender en la casa, lo aprendes en la escuela. De acuerdo. Sí, otro tema importante, muchas gracias. Esta mesa es interesante porque también descentralizamos, ¿no? Y conocemos realidades desde las regiones. Le damos la bienvenida a Walter Angulo, exdirector regional de Educación. Cuéntenos, por favor, ¿cuáles son los principales problemas que hay que resolver, enfocándonos principalmente en las regiones? Buenos días. El principal problema ahorita, es que los profesores estén en el aula. Entendamos lo que pasa en las regiones. Los profesores de la última escuelita que existe en Junín, está, digamos, en Vía Junín, ahí cerquita a Ucayali. Lo que tenemos que garantizar ahorita es que el profesor esté el día 13 presencialmente en el aula. Y esa movilización se comienza a dar. Ayer, en la zona de Vizcatán del N, distrito, se ha volteado una camioneta y 3 profesores están heridos. Justamente para mostrar, ese es el tema vital aquí y ahora. Tema 1. Tema 2. En temas de infraestructura ya sabemos que hay 42.000 millones de soles en déficit y que hay que intervenir. Pero hay un tema adicional, es el tema agua. Agua saludable en la escuela, que es un tema fundamental en la zona de provincias. En el centro poblado de Balcón, a donde la profesora va a punta de carretera después de 8 horas y tiene que caminar 4 horas para llegar a su escuelita en ese lugar. Y el tercer problema es coincidir con lo dicho por el panel. ¿Cuáles son las medidas de refuerzo que ha planteado el Ministerio de Educación para que lo que se perdió en el tiempo de pandemias lo podamos recuperar? Hasta ahorita no sabemos, sino informes generales de UNICEF, del Banco Mundial, que había una pérdida de un retroceso de casi 10 años.
No tenemos a la mano ahorita cuál es el nivel de retroceso que hemos tenido en Perú, aquí y en concreto, no solo en Lima, sino también, qué sé yo, voy a poner el distrito de, qué sé yo, Junín, ¿no? Ahí que está pegadito a Pasco, donde está el Bosque de Piedras. Ahí necesitamos saber cuál es el atraso para reforzar. Porque ahora, ¿qué cosa se ha hecho el año pasado? Pedirle más horas de clase al profesor que esté en el aula. Y eso me parece un exceso. Señor Angulo. Entonces, este es el tema fundamental. Bien, antes de continuar con nuestro siguiente invitado, los invito a todos nuestros panelistas a escuchar el siguiente audio. Nosotros no podemos hacer uso de las instalaciones porque tenemos la infraestructura dañada. Las partes de las columnas están abiertas, se puede ver el fierro, están reventadas, los techos, tenemos los parantes que son de madera, están ya carcomidos, ya todos como una especie de galleta listos para caer. Tenemos también el techado principal con las calaminas fuera del lugar que podrían, algunas partidas hacia la mitad que pueden caer en las personas o en los niños. Bueno, acabamos de escuchar el audio de Mónica Franco, encargada de la dirección del colegio Rosa Cabrera en Piura, donde más de 1.000 alumnos, escuchen, 1.000 alumnos van a tener que estudiar de manera virtual, y no porque estemos en pandemia, sino debido a las pésimas condiciones de la infraestructura de su colegio. ¿Cuántos colegios más se encuentran en esa situación? Vayamos hasta Loreto a escuchar, por ejemplo, lo que tiene que decirnos Luis Pinedo. Adelante, señor Pinedo, buenos días. Muy buenos días. Bueno, al igual que muchas de las regiones, Loreto tiene varios problemas, ¿no?, que se evidencian todos los años. Bueno, después de la pandemia, lógicamente que los problemas se han agudizado. En Loreto hay, por ejemplo, un tema de la falta de planificación en todas las instancias de la gestión educativa, ¿no? A pesar de que Loreto ha sido la primera región que ha trabajado su proyecto educativo regional y donde tiene diseñadas 19 políticas que se tienen que implementar, no hay en las provincias todavía los proyectos educativos locales, ¿no?, que recién se están empezando a construir a través de equipos técnicos. Tenemos el otro tema como problema, la formación magisterial. Las instituciones formadoras de maestros están trabajando, formando maestros, no en función a las demandas que tiene Loreto, que es una alta ruralidad, un alto bilingüismo y características de instituciones educativas, no nos ubican en el primer lugar a nivel nacional, con cantidad de escuelas unidocentes, en inicial y en primaria, ¿no?, donde un maestro trabaja con 6 aulas. El otro tema es la dispersión de las instituciones educativas. Estamos hablando de la región más grande del Perú, que abarca casi el 30% del territorio nacional, y nuestras instituciones están ubicadas precisamente a lo largo y ancho de los ríos, de las quebradas, de las carreteras, de los caminos, de los lagos, y para llegar hasta allá cuesta bastante dinero. El otro tema es el tema de la cultura de escolaridad de los actores educativos, ¿no? Muy poco la ciudadanía, los padres de familia hacen vigilancia ciudadana sobre el cumplimiento de las horas normadas por el Ministerio de Educación. Y finalmente el tema de la infraestructura, que es un tema que afecta tremendamente. Aquí tenemos dos situaciones, ¿no? El déficit de infraestructura y el diseño de las mismas, ¿no? Entendiendo que hay un 30% de instituciones que todos los años en Loreto se inunda por el problema de la creciente de los ríos, ¿no? Y a pesar de ello, las autoridades que construyen metros locales lo han construido al ras del suelo, y todos los años estas infraestructuras son afectadas por la creciente, donde los estudiantes pierden clases aproximadamente, ¿no?, entre 150 a 200 horas, la misma que no se recuperan. Sí, una realidad, señor Pinedo, que se ve en diversas partes del país y que lo vemos reflejado, como poniendo un ejemplo, ¿no?, Loreto. Muchas gracias. Le pido a todos nuestros panelistas aguardar unos minutos. Vamos a actualizar los titulares de RPP Noticias. Al volver seguimos hablando no solo de la problemática, sino de cómo solucionamos estos temas. Por lo pronto, para recibir a nuestros estudiantes en el inicio del año escolar. Volvemos. Este es un programa
programa especial Regreso a Clases. Mávila Huertas se encuentra en Lima, Noemí Mamani, desde la ciudad imperial del Cusco. Les acompañamos en esta edición especial. 11:37, nuestra compañera Fiorella Ramírez se encuentra recorriendo algunas instituciones educativas para ver in situ si la infraestructura o cómo están las condiciones de seguridad para este retorno a clases el próximo 13 de marzo. Fiorella nos cuenta cuál es la situación. Fiorella, te escuchamos. Muy buenos días, Noemí. Mávila en directo, con columnas deterioradas y con algunas paredes con salitres, como luce la institución educativa 7064 María Auxiliadora en el distrito limeño de Chorrillos, donde alberga a 1.800 estudiantes en los 3 niveles, es decir, nivel inicial, primaria y secundaria. Un poco más sobre en este colegio nos encontramos con Luis Ochoa, quien es presidente de la PAFA. Bienvenido a RPP Noticias. Por favor, coméntenos qué otras áreas se encuentran en mal estado. Muy buenos días ante todo. Sí, soy el presidente de la PAFA, soy el señor Luis Ochoa y tengo una gran responsabilidad este año y desde el año anterior en buscar las mejoras conjuntamente con la dirección del colegio, para el colegio y para los estudiantes, por supuesto. El problema fundamental es la infraestructura. Tenemos pabellones que han sido declarados ya inhabitables, por eso que ya no se pueden usar, y lógicamente eso crea que hayan menos aulas para los estudiantes, crea que estén incómodos, una sobrepoblación de estudiantes en un aula, perimétrico que está inconcluso. Eso. Muy bien, vamos a retomar esa comunicación. Mientras tanto, y después de haber escuchado la problemática y los diagnósticos, vamos a abocarnos a las soluciones. Y conversaba aquí antes de salir al aire con Paul y con Quillasumac, que tienen algunas propuestas de solución para mejorar la calidad, sobre todo de la inserción, la creación de una comunidad de educadores y de estudiantes. Paul. Sí, Mávila, lo que pasa es que, y lo conversábamos, para hacer tortillas hay que romper los huevos y hay que decir cosas que no son políticamente aceptables o correctas, digamos. ¿Qué huevos vamos a romper? Hablando por el tema de infraestructura, digamos, el primero que creo que hay que tocar, además que está en la palestra ahorita de la discusión pública, es el tema de que hoy en día en el Perú hay muchos colegios. Mientras más colegios haya, más difícil es la logística para poder proveer del mejor servicio posible de calidad para todos los estudiantes. Evidentemente hay regiones como la del colega de Loreto, donde es imposible geográficamente poder reducir el número de colegios. Sin embargo, hay zonas en el Perú, y es la enorme mayoría, donde podríamos reducir hasta una tercera parte el tamaño de colegios, o sea, del 100% pasar a un 38-40% de colegios, volándonos 60%, concentrando en mejores colegios, mejor infraestructura, mejores maestros y mejores servicios. Y es mucho más barato, desde el punto de vista de recursos del Estado y del erario público, construir una flota de buses que hagan el transporte de los niños hacia la escuela en vez de llevar la escuela con mala infraestructura a donde está el niño. ¿Esto funcionaría más en el ámbito urbano que rural, Quillasumac? Mira, yo he estado en la Dirección Regional de Educación de Lima y te puedo decir que coincido con Paul, pero como todas las intenciones en el Estado se traducen en presupuesto, tienen que estar claramente definidas para qué el presupuesto y cuándo lo tenemos y la pertinencia. Efectivamente, hay lugares en Lima Metropolitana, hay manzanas, yo tengo un ejemplo clarísimo en Pamplona Alta, que tienen una manzana más de 10 códigos modulares. Entonces, cada código modular puede ser un PRONOI, un inicial, un colegio primario, un colegio secundario. Entonces, tú te preguntarás, en esta caótica forma que ha crecido la ciudad y muchas de las urbes del país, ¿por qué tenemos tanto desorden? Y más bien, ¿qué hacemos para organizarlo? Y yo quería volver a tu pregunta inicial, es ¿qué hacemos para solucionar esto que es más grande todavía? En mi experiencia en el Estado te puedo decir que hay que tener esta priorización, y la pregunta es, con 2 meses que tienen los presidentes regionales, los gobiernos regionales, gobernadores recién ingresados y las autoridades municipales, es si han tomado la decisión, lo han manifestado y han firmado que su prioridad de la región es un pacto por la educación, es un acuerdo de priorizar la educación de su región. Y esos acuerdos, cuando se deciden, y también el Estado central lo hace, se traducen en presupuesto. Y el presupuesto que hoy día tenemos, como bien te decía el colega de Ucayali y de Loreto, es que no tenemos el dinero hoy para que pasen las cosas que tienen que pasar en el inicio de año. Los docentes a este momento están llegando recién al 70% de contratación, cuando en el histórico a este mes, a este día, teníamos el 95%.
¿Y qué pasa? Que el Ministerio de Educación no ha priorizado la asistencia técnica y el acompañamiento para que la contratación fluya y suceda en las regiones. ¿Por qué? Porque tenemos ahí un problema de gasto público histórico en el país. Las regiones con autoridades nuevas no saben cómo gastar, no tienen la competencia técnica, no tienen el equipo técnico, y entonces, ¿para qué sirve el Estado central? Por eso, ¿para qué estamos cada quien en su rol? Para acompañar estos procesos que tienen que suceder. Yo convocaría, y reitero lo primero que dije, es que el gobierno regional que decide, como en muchos buenos ejemplos tenemos Ayacucho, Moquegua, Ucayali, que es un ejemplo excelente, decide priorizar la educación, toma acciones. El segundo tema que tiene que suceder es que existan materiales educativos. Hoy el presupuesto del ministerio solo ha llegado a la UGEL, y si esta semana el equipo termina de completar los materiales en la UGEL, puede que los materiales no lleguen al Datén de Marañón, a la zona donde está Ucayali, no van a llegar a Pichanaki, a todos los ejemplos que nos ponían los colegas de regiones. ¿Por qué? Porque no se ha entregado el presupuesto. Es decir, las buenas intenciones de gestión en el Estado, como te dice, que los huevos que hay que romper, como te comenta Paul, tienen que ver con decisiones técnicas que no necesariamente son populares. Por eso hay que ser muy cauto en lo que uno anuncia. Voy a ir al tema de infraestructura. Si uno dice que en 3 años va a solucionar la infraestructura del país, estamos mintiendo. Y las demandas sociales que luego tenemos en la capital y los movimientos tienen que ver con anuncios no técnicos. Hay que ser cuidadoso con lo que decimos, y creo que la calidad y es que hay soluciones también a largo plazo y otras a corto, ¿verdad? Y nos gustaría enfocarnos también en ese corto plazo. ¿Qué podemos hacer ahora? A una semana y unos pocos días más de iniciar oficialmente el año escolar 2023. Y le consulto al señor Walter Angulo, ¿alguna propuesta para por lo menos darle un buen inicio del año escolar a nuestros estudiantes en regiones? A ver, yo creo que hay que tener cuidado con las propuestas de soluciones generales. El Perú es muy diverso. Así es. Hay una escuela a 800 metros sobre el nivel del mar y hay una escuela a 4.000 metros. Entonces, si no pensamos hacia el Perú y vemos solo Lima, vamos a cometer errores. Inicio entonces, reiterando lo que ya dije. En Junín tenemos 5.000 instituciones educativas. De esas 5.000 instituciones educativas, muchas están situadas en la zona del Praem. Muchas de ellas. Mencionaron los de los manantiales. Ahí donde pasa de todo, ahí hay una profesora. Esa profesora se está desplazando en este momento para llegar ahí. Y como esas zonas no quieren nombrarse, va un contratado o contratada. Así es. Ese es el esfuerzo mayor que hay que hacer el día de hoy. Para que a la institución educativa EIB de la zona de Chiriari llegue el profesor EIB, o sea, el profesor que sabe, en primer lugar a Xánica y en segundo lugar sabe Nomachigenca. Esto es lo segundo. Entonces, esta es la idea básica en las regiones. En segundo lugar, se habla del tema de infraestructura. Desde la época del ministro Saavedra ese tema está planteado incluso con montos. Pero hay un cuello de botella. Proniet, yo no sé quién se le fue Proniet, debe ser un genio, ¿no? Para entender qué pasa en la escuelita que está en Cutimireni, estoy hablando de Junín. No sabe. Entonces, ¿cómo resuelve el problema de las prioridades? Hay que descentralizar Proniet. Señor Angulo, vamos a darle la palabra a Luis Pinedo también, al exdirector regional de Educación de Loreto. Desde su perspectiva, señor Pinedo, usted ha escuchado, tendrá algo que decir a propósito de los temas que hemos abordado. Mire, en el caso específico de Loreto, creo que hay prioridades, ¿no? Uno, el tema de la contratación, que esto se culmine en el más breve plazo, porque eso va a permitir de que los maestros se desplacen a todas las zonas básicamente rurales donde hay problemas. El gobierno regional de Loreto siempre ha estado financiando traslado de maestros con embarcaciones grandes a la zona de Yabaré, frontera con Brasil, y a la zona del Putumayo, frontera con Colombia. Estos procesos todavía no han sido implementados y hay una incertidumbre respecto a cuándo los maestros van a viajar, teniendo en cuenta de que para esas zonas no demora entre 15 a 20 días el traslado. El otro tema que a mí me preocupa es cómo generamos condiciones para que los estudiantes puedan estar en sus colegios garantizando su bienestar integral, ¿no? Me parece que una urgencia es gestionar las condiciones operativas, ¿no? Para que las instituciones educativas puedan brindar acciones de buena acogida, de integración, vínculos de apego, cultura inclusiva, sana convivencia y bienestar socioemocional para todos nuestros estudiantes en la educación básica regular, básicamente. No hay
en las zonas rurales, entendiendo que Loreto tiene una alta ruralidad, factores de riesgo, ¿no? Hay muchos niños que durante los 2 años de pandemia... Lo interrumpo, no señor reciben. Pinedo, porque tenemos una alerta informativa. Andrea Amezquita nos informa. Adelante, Andrea, buenos días. Continuamos a las 11:54 y había quedado pendiente la reflexión del doctor o el señor Luis Pinedo, exdirector regional de Educación de Loreto. Señor Pinedo, lo escuchamos. Mire, le manifestaba de que mi preocupación se centraba básicamente en el tema de la pandemia, ¿no? Loreto ha sido afectado tremendamente por la alta ruralidad que tiene. Según información que manejamos, el 44% de estudiantes de las zonas rurales de Loreto no ha sido beneficiaria de las estrategias que el gobierno había implementado, llamado Aprende en Casa. Y en la Dirección Regional de Educación, en ese entonces se había diseñado una estrategia regional llamada Al Compás del Manguaré. Esta afectación no ha sido saneada. Hemos entendido nosotros de que en la mayoría de instituciones educativas, sobre todo en la zona rural, los aprendizajes se han detenido. El año pasado el Ministerio ha implementado acciones de refuerzo escolar, pero no sin ningún fundamento presupuestal para que pueda el maestro atender a sus estudiantes con alumno a través de un incentivo. En las comunidades, en las zonas rurales, todas las escuelas, sin excepción, solamente desarrollan un turno de clases. Tienen la infraestructura, ¿no?, durante toda la tarde para que se podría hacer ahí acciones de refuerzo escolar. Para este año el Ministerio solamente está planteando de que se haga refuerzo escolar tomando las horas de libre disponibilidad de los planes de estudios en primaria y en secundaria. Estamos hablando básicamente de 2 horas. Con ello no se va a poder avanzar mucho. Habría que hacer acciones mucho más agresivas, ¿no? Pero para ello se necesita presupuesto. Y desde el gobierno regional hay escasísimo presupuesto para implementar estas estrategias adicionales. Habría que buscar de qué manera nos ponemos de acuerdo, gobierno nacional con gobierno regional, ¿no?, para ver cómo desarrollamos acciones o programas de recuperación orientadas precisamente, ¿no?, a menguar los efectos de esta pandemia en los aprendizajes de los estudiantes. Muy bien, lo hemos escuchado atentamente y le agradecemos por haber puesto a la palestra la problemática que se registra en el sector educación en su región. Les agradecemos en realidad a todos los que participaron con nosotros en esta mesa tan interesante. Han estado en cabina en los estudios centrales de RPP en Lima, Paul Neira del BEN, especialista en reforma y cambio de sistemas educativos, Kilia Sumac Miranda Troncos, ex viceministra de Educación, ha sido además 3 veces directora de la DREM Lima, Walter Angulo, exdirector regional de Educación en Junín, y el señor Luis Pinedo, exdirector regional de Educación en Loreto. Muchas gracias a todos por su presencia.